Conocía bien esa pequeña calle del centro a unos metros del Zócalo, donde se alzaba la iglesia de Santa Teresa, ahora convertida en museo y templo del performance. En ocasiones, una fatalidad regional decide el destino antes de que el sujeto cobre conciencia de su libre albedrío y el hincha nace al modo ateniense, determinado por la ciudad. Dentro del juego. Claro. Y entonces allí empiezas Después de ese juego que construir podría la historia. pasar y luego comienzo a pensar miles de cosas y así hago una historia. Ajá. Pues eso está padre, como parte del juego. Papá, ¿qué sientes cuando escribes con alguien más? Como cuando lo haces conmigo. Por ejemplo, aquella vez cuando escribimos El Profesor Zipper 3. Cuando yo escribo cuentos contigo, para mí es muy interesante ver cómo vamos pensando una misma historia a dos velocidades. Como a ti se te ocurre una cosa, a mí se me ocurre otra. Y de alguna manera hay un elemento de competencia, porque tú también eres alguien a quien le gusta escribir y no siempre nos ponemos de acuerdo con lo que estamos haciendo. Entonces nos vamos como en un campeonato, ¿verdad? Poniéndonos de acuerdo respecto a quién decide un episodio, quién decide otro episodio. Pero lo que más me gusta es cómo uno puede plantear, digámoslo así, los temas de una historia y el otro puede desarrollarlos, ¿no? Es como si alguien pusiera el clima de un paisaje y el otro pusiera las plantas, ¿no? Este trabajo complementario para mí es muy estimulante y me gusta mucho, pero también debo confesar que no lo podría hacer con nadie más. Con nosotros yo creo que hay un entendimiento especial, quizá genético. Ajá. A mí me gusta mucho escribir contigo porque me da muy buenas ideas. Eso me gusta mucho. Dice Bruno Bettelheim en el psicoanálisis de los cuentos de hadas que él no hubiera recibido a muchos niños en su consultorio de psicólogo si esos niños hubieran leído cuentos de hadas, porque los cuentos de hadas son los que enfrentan por primera vez al niño con las grandes situaciones, con los grandes temas que va a vivir de adulto, ¿no? La orfandad, la enfermedad, la muerte, la rivalidad fraterna, en fin. Mi pregunta es, ¿cuáles crees que serían esos grandes temas que están de tu literatura para niños con los que se van a enfrentar ellos y a los que les va a dar alguna respuesta? Los hermanos Grimm ampararon su obra de conjunto bajo el lema "Entonces, cuando desear todavía era útil". Para ellos la literatura infantil es una reflexión sobre la utilidad del deseo, en qué medida obtenemos las cosas que le pedimos a las hadas madrinas y su famosa varita mágica. Preguntarse sobre los deseos que se cumplen es necesariamente preguntarse sobre la felicidad, en qué medida podemos nosotros obtener lo que deseamos. Así las cosas, la literatura para niños yo creo que desemboca necesariamente en la obtención de la felicidad, en este colorín colorado que suelen tener muchos cuentos. Cuando yo empecé a escribir cuentos para niños, una de las cosas que me parecían más atractivas era el de llegar a un final cumplidamente feliz. Sin embargo, cualquiera que haya escrito para niños sabe que una de las cosas más difíciles de lograr es que los personajes en verdad merezcan esa felicidad. No se trata de llegar de manera arbitraria al cumplimiento de los deseos, sino de conquistarlos satisfactoriamente. Entonces, en el camino para conquistar esos deseos, los personajes tienen que pasar por pruebas, por ritos de paso, por situaciones de templanza que los desafían a ellos. Esto hace que todos los cuentos para niños se planteen preguntas decisivas sobre cómo se usa el mundo, cómo obtengo yo la felicidad en el mundo, cuál es el sentido último de las cosas. Las preguntas de los cuentos para niños suelen ser muy profundas y yo creo que se trata de un subgénero de la filosofía, porque ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la muerte? ¿Hay algo más allá después de la muerte? ¿Qué es la lealtad? ¿Qué es el amor? Todas estas son las preguntas básicas de los cuentos para niños. La literatura para adultos puede ser
un entretenimiento sofisticado, una evasión satisfactoria, pero no necesariamente plantear estas preguntas. Respecto a lo que decía Bettelheim de que los cuentos sirven para sanar, sirven para curar, creo que es muy importante tomar en cuenta que él se refería a que si los pacientes que él tuvo hubieran leído cuentos para niños, los cuentos para niños de manera preventiva los hubieran sanado. ¿Por qué? Porque les hubieran dado las claves de uso del mundo en donde se obtiene la felicidad, pero sí, solo sí, se cumplen ciertos requisitos, se cumplen ciertas condiciones. Y ese mundo paralelo de los cuentos para niños es precisamente el mundo en donde se plantean preguntas esenciales a nivel, yo diría, de una filosofía de juguetería. Es decir, es muy importante plantear estas preguntas, pero es decisivo que ocurran a través de un juego, tomando en cuenta, por supuesto, que no hay nada tan serio como el juego y como sus reglas. Juan, mucha gente te ha preguntado sobre la temática de tus novelas o de tus libros, sobre tus influencias literarias, sobre lo que te interesa de la literatura. A mí ahora me gustaría saber cuáles son tus rituales, cuáles son los procesos que tienes, si tienes manías, si tienes miedos, si tienes supersticiones. Ojalá puedas contestar. Yo creo que lo mejor para un autor es poder vivir de sus libros. No es mi caso, y creo que lo segundo mejor es poder vivir de lo que escribe. Entonces, yo escribo quizá más de lo que yo quisiera en muchas ocasiones, textos en donde un poco por accidente van saliendo temas que yo no sabía que podían interesarme, pero que un poco en la compulsión de escribir y la necesidad de hacerlo se van presentando, ¿no? George Steiner dice que el hombre acorralado se vuelve elocuente, y quien escribe para los periódicos está permanentemente acorralado. Tiene que decir algo, tiene que confesarlo todo, soltar la sopa para poder salir adelante. Yo no tengo un método muy especial ni grandes cábalas para escribir. Quizá lo que sí necesito es frotar mi llavero, tener las llaves en la mano mientras estoy escribiendo. En algún libro de filosofía zen vi que ciertos ejercicios ayudan a encauzar la mente hacia otro sitio. Entonces te evades un poco del mundo en el que estás haciendo algo, y es mi manera de hacerlo, frotando llaves. Entonces, si yo estoy escribiendo, estoy todo el tiempo jugando con las llaves. El otro día mi hija se encontró las llaves, las tomó y empezó a jugar con ellas y dijo: he heredado el negocio de la familia, porque en efecto en esas llaves está yo todo lo que escribo, esperando que abran un poco las puertas de la imaginación. Algunas de estas llaves no abren nada concreto, son llaves que yo he ido juntando, pero que me gustan por el peso que tienen y por el tacto. Entonces simplemente son útiles para poder escribir. Escribo fundamentalmente en las mañanas por una cuestión de metabolismo, de que me siento mejor trabajando en las mañanas con un horario, digámoslo así, bancario, como de 9 a 2, que es el horario en el que siempre estoy escribiendo, y a partir de eso, pues quizá lo único que necesito adicionalmente es beber café y es todo, ¿no? Y ya lo demás, si sale o no sale, no depende tanto de los estímulos, sino de mis incapacidades. Al respecto, una cosa que me parece muy interesante es que en ocasiones yo he estado muy contento escribiendo con gran felicidad pasajes que al día siguiente me parecen espantosos. Y en cambio me ha costado mucho trabajo escribir algunas cosas que después me parecen mucho más satisfactorias. Entonces el grado de tranquilidad o felicidad que yo tengo mientras escribo no siempre se corresponde con el resultado. Eso también puede ser bastante engañoso, y quizá lo único que yo puedo decir como una cierta prueba de calidad es una sensación de extrañeza. Cuando yo leo un texto que yo he escrito y lo siento escrito por otro, siento que tiene una voz ajena, entonces me gusta, siento que tiene vida propia, lo cual hace que se invalide cualquier posible orgullo de haberlo hecho yo, porque me gusta precisamente porque me parece ajeno, me parece independiente, me parece que está viviendo de tal manera que incluso a mí me sorprende un poco, ¿no? Eso, bueno, es parte de los misterios de escribir. Podría describir lo más importante: al hombre que aún no juega,
al que está en el círculo mágico, en la imaginaria. Me parece, Juan, que una de las constantes de tu obra narrativa es la discusión en torno a la identidad mexicana. La detecto en tus 3 novelas y en muchas de tus crónicas. Y yo quería preguntarte si tienes un plan preconcebido de reflexionar en torno a la idiosincrasia mexicana y si existe la idiosincrasia mexicana. Cuando yo estaba en la escuela primaria todavía estaba muy en boga la educación nacionalista. Desde los libros de texto gratuito que tenían en la portada una reproducción de González Camarena con La Patria y que hablaban de todo lo que era México. Yo recuerdo también los mapas de Miguel Covarrubias que decoraban edificios mexicanos en donde la cartografía del país de manera temática nos expresaba qué era lo que producía México. Por ejemplo, en textiles o en artesanías había otros mapas de la flora, otros de la fauna. Eran tiempos en los que El laberinto de la soledad todavía estaba muy en boga como una obra axial que había tratado de especificar qué era lo mexicano. La psicología del mexicano había sido explorada por Santiago Ramírez. Jorge Portilla había escrito su Fenomenología del relajo. Mi padre pertenecía a un grupo de filósofos, el Hiperión, que eran filósofos nacionalistas. Él mismo escribió un libro sobre la Revolución de Independencia y escribió otro sobre los grandes momentos del indigenismo en México. Entonces, cuando yo empecé, digámoslo así, a escribir, a leer por mi cuenta, había una saturación de autodefinición nacionalista. Y creo que buena parte de las cosas que yo he escrito han sido un ejercicio de ironizar y de desmontar estos procesos. Creo que el camino que va, digámoslo así, de 1950 con El laberinto de la soledad a fines del siglo XX con La jaula de la melancolía de Roger Bartra, es el camino de entender que lo mexicano es múltiple, es híbrido, es provisional, que no hay un mexicano inmanente. Es decir, que detrás de los distintos rostros y de las distintas máscaras que nos hemos puesto, no hay algo que nos defina y no podemos entender que exista un alma mexicana como existió, digámoslo así, el alma rusa para Tolstoy o para Dostoyevsky. Entonces, la escritura de mis novelas, de mis cuentos, de mis ensayos, tiene que ver con este proceso de desmontaje de una identidad unívoca, de una identidad retórica, en donde, por ejemplo, cuando yo era niño se nos decía que eran las ofertas mexicanas de septiembre, porque septiembre es el mes de la patria, como si hubiera ofertas que fueran más económicas por ser mexicanas. Los colores retóricos mexicanos, como el rosa mexicano, siempre me han sorprendido mucho, porque casi nadie los usa y casi ninguna casa se decora de esa manera, pero si tenemos que pintar algo que sea muy mexicano, utilizamos el rosa mexicano. Entonces, yo he reaccionado contra esto, por ejemplo, en un capítulo de mi novela Materia Dispuesta que se llama Las pieles infrarrojas, a través de un grupo de artistas mexicanos que son contratados para ir de gira al extranjero, pero se encuentran con el drama de que no parecen suficientemente mexicanos. Algunos de ellos son mestizos, otros son blancos, otros incluso son rubios. Entonces temen que les quiten el trabajo porque van a ir al extranjero y no van a ser típicamente mexicanos. Entonces, en un ejercicio de autorreferencia, tratando de volverse típicos para sí mismos, empiezan a darse baños infrarrojos para broncearse, para que todos estén suficientemente quemaditos, para que digan sí son mexicanos, no parecen extranjeros, no parecen gringos. Yo con eso quería jugar con la idea de la autenticidad artificial. O sea, ¿en qué momento podemos nosotros asumir la posibilidad de ser típicos para nosotros mismos? ¿Es posible construir una autenticidad? Creo que esto es un absurdo. Durante mucho tiempo la cultura mexicana trató de construir esa autenticidad desde el cine, desde la música, desde la novela, desde el ensayo. Fue un ejercicio necesario para
que la cultura mexicana se diferenciara de otros países, pero yo creo que hoy en día no hay nada más artificioso que ser deliberadamente mexicano. Yo no me puedo despertar en la mañana y decir qué mexicano desperté, ni quiero que un personaje mío beba un tequila porque se sienta muy mexicano. Yo quiero que lo beba porque le gusta el tequila, porque es alcohólico, porque tiene sed, por lo que sea, por razones normales, ¿no? Al margen de toda autorreferencia. Entonces, no tengo yo un proyecto nacional, por supuesto, ni tengo una idea de lo que es la identidad, ni mucho menos de lo que debe ser. He tratado de captarla como se capta un holograma, como algo cambiante, movedizo, que tiene muchas formas de asumirse. En ese sentido me interesa mucho el animal que utilizó Roger Bartra como mascota de la mexicanidad, que es el ajolote, que es un animal que puede mutar. Por eso yo también lo utilizo en mi novela Materia Dispuesta, que se ubica en los canales de Xochimilco. Los ajolotes pueden vivir en el agua y algunos de ellos, y esto es muy interesante, no todos, cambian, se transfiguran en otra cosa. Lo mismo pasa con las identidades nacionales. Unos están hechos para estar en el agua y otros mutan hacia otro territorio, hacia otro elemento. Juan, el ensayo. Dices en De eso se trata, tu último libro, que el libro que tiene el lector en las manos es un libro de ensayos hecho por un narrador, por un autor de ficciones, se diría hoy en día. Ahora, entre De eso se trata y Efectos personales ya tienes como 700 páginas de ensayos, sin contar las que están dispersas por ahí. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que como cronista, como novelista, no sé si como cuentista incluso, tienes mucha voz ensayística. Hay ensayo ahí, se deja sentir el ensayo. Entonces, uno pudiera pensar que estás hablando del ensayo como de un género, digamos, subalterno en tus procesos creativos, en tu obra. Mi pregunta es realmente tan subalterno? ¿No está más bien como en el corazón el ensayo? Tal vez porque mi padre escribe ensayos, durante mucho tiempo me resistí a incursionar en este género. Yo siempre pensé que él pensaba mejor de lo que escribía y yo escribía mejor de lo que podía pensar, en el sentido de que suponía yo que los cuentos, las novelas, debían derivar más de la intuición, de las emociones, que de la reflexión. Estudié la carrera de sociología y me gustó mucho la reflexión teórica, pero no pensé en seguirla académicamente. Y quizá esta capacidad de rechazar el ensayo se vio minada por el gusto de leer autores que reflexionaban sobre otros autores. Creo que uno de los grandes descubrimientos en la lectura es que cuando a uno le interesa mucho un autor, se puede interesar casi con el mismo interés con que se interesa en sus novelas, en saber qué autores le gustan, en saber qué autores le interesan, cuál es su familia, su tribu, cómo llegó a donde está. Entonces, a partir de esta búsqueda de los antecedentes de mis autores favoritos, fui entrando de manera un poco intuitiva y sonambúlica en el mundo del ensayo. Y empecé a escribir ensayos y es un género que ha ido ganando espacio en lo que yo escribo. Es el género que más leo, la verdad, es el género del que estoy más cerca como lector, y quizá lo que más nos define a nosotros es la tarea de lectores. Entonces, en esa medida estaría yo más cerca de la reflexión ensayística. Estaba la fundición donde se acuñaban pesos, pero no se hacían campanas. A Julio le intrigaba. Me preocuparía que mis cuentos fueran cuentos muy reflexivos y que tuvieran cierto elemento de cuentos de tesis o de cuentos que están determinados por una inteligencia externa, que hubiera una coacción interpretativa, teórica, que los estuviera determinando. Creo que todos ellos deben dar la ilusión de ser formas vivas, inseguras de sí mismas, y que han surgido como si no quisieran ser narradas, como si alguien las hubiera atrapado a traición. En esto, desde luego, estoy pensando en algo que debe ser el efecto en el lector, pero que obviamente tiene que ver con un trabajo reflexivo en donde yo estoy pensando, estoy calculando que eso ocurra. De modo que me gustaría pensar que la reflexión es una manera de entender la literatura de diversos modos. Creo que toda literatura de ficción es necesariamente investigativa,
y se beneficia con la inteligencia, se beneficia con la exploración de las ideas, no solo de las acciones, y de los pensamientos de los personajes. Hay autores maestros para narrar solo desde la exterioridad y describirnos moralmente, psicológicamente a los personajes exclusivamente a partir de sus acciones. A mí me interesa mucho narrar las acciones, pero también me interesa mucho comentar, muchas veces con ironía, qué es lo que piensan los personajes, qué es lo que sienten. Entonces ahí en esta ironía, en esta distancia, en este mirador oblicuo entre lo que pasa y lo que se comenta, veo el trabajo de la inteligencia, veo el trabajo de las ideas, y seguramente ahí se cuelan muchas cosas del ensayista que soy y que quizá es lo que más me define, sobre todo como lector. Juan, en tus 3 novelas, en El disparo de Argón, en Materia dispuesta y en El testigo, hay una presencia abrumadora y muy crítica de la Ciudad de México. Me parece además que se puede hacer una lectura por las fechas de publicación de cada una de tus novelas de un desarrollo de la historia de la Ciudad de México. En ese sentido quería preguntarte, ¿qué nos pasó? ¿Cuándo se jodió la Ciudad de México? ¿Cómo te sientes en ella? Vivir en la Ciudad de México es una experiencia fascinante, extenuante, hartante. Es difícil describir esta sensación. Creo que muchas veces tenemos la sensación de vivir en una metrópoli nómada, en una metrópoli que ha migrado dentro de sí misma y ha cambiado muchísimo. Yo nací en 1956, 2 años después, Carlos Fuentes escribió La región más transparente, cuando la ciudad tenía 4 millones de habitantes y todavía podía ser captada como un todo. En esa novela él trata de hacer un plano completo de la ciudad con todos sus barrios, sus estratos, todo eso. Muchos años después, la ciudad se convirtió en una asamblea de ciudades que sería imposible de captar en una sola novela. Lo que hizo Fuentes en el 58, hoy en día sería un sinsentido, porque no hay una persona que conozca la ciudad, ni siquiera los taxistas la conocen por entero. Cuando uno se sube a un taxi, lo primero que dice el taxista es: usted me dice por dónde. Es decir, las señas de orientación las debe proporcionar el pasajero. Entonces, en esta ciudad donde todo es ilocalizable, desmesurado, donde ni siquiera sabemos cuántos habitantes tenemos, donde las calles repiten sus nombres de manera obsesiva como si quisieran confundirnos, es muy difícil tener un asidero. Creo que es una de las razones por las que se trata de un espacio tan sugerente para quienes escribimos, al menos para mí, porque pienso que escribir es un intento de dotar de sentido a una ciudad que aparentemente no tiene razón alguna para existir y que no sabemos cuáles son sus claves urbanas. Es una ciudad que se ha escapado a todo control. Al mismo tiempo, mantiene una enorme energía, y una de las pruebas de su energía es que sigue creciendo, es que sigue ocupando territorios, muchas veces invadiendo el subsuelo con obras de ingeniería como el drenaje profundo o el metro, por ejemplo, o bien con un segundo piso expandiéndose hacia un cielo provisional. Entonces, bueno, esta ciudad tan compleja recuerda, por supuesto, los versos de Borges sobre Buenos Aires, ¿no? No nos une el amor, sino el espanto, será por eso que la quiero tanto. Entonces, vivir en la ciudad es necesariamente un ejercicio de resistencia, es un ejercicio de paciencia, y en muchos momentos venturosos también es un placer extraordinario, porque es uno de los lugares más estimulantes que pueden existir. Entonces, en esta tensión permanente entre el desafío de atravesar la ciudad, el calvario de vivir en ella, las rutas de expiación que debemos seguir, y al mismo tiempo lo tonificante que es estar aquí, las cosas que ocurren quizá por la sensación de estar al borde de la catástrofe, al borde del colapso total, un poco en un lugar de las últimas oportunidades, en donde vamos a gozar o a crear o a entender por última vez, porque a lo mejor no hay mañana, a lo mejor las calles ya no aparecen al día siguiente en la ciudad. Entonces esta tensión la convierte en un sitio, yo creo que muy, muy singular. ¿Por qué es así la ciudad? Bueno, habría muchas explicaciones. La primera de ellas es que en México la explosión demográfica llegó a unos niveles
totalmente incontrolables, y al mismo tiempo el centralismo que ha tenido este país ha convertido a la ciudad en un gran imán, en donde han venido las gentes de provincia desde tiempos de los aztecas, luego en tiempos de la colonia, luego en tiempos de la pirámide priista siguieron viniendo, y hasta la fecha siguen viniendo. Aquí es la prueba en piedra, la Ciudad de México, de que hay sitios mucho peores. Me gustaría saber sobre los changos. Porque escribe de changos, no sé, pasan cosas con changos siempre. Hay muchos changos, de verdad, más de los que son necesarios. No, son suficientemente buenos. Yo nací el año del mono, según el horóscopo chino, que es un año de gente un poco irresponsable, traviesa, pícara. Son años de platos rotos, son años convulsos. Por ejemplo, el 68 es un típico año del mono. El 92, que fue el aniversario del 5º centenario del descubrimiento de América, o del encuentro de dos mundos, o del encontronazo, como se le llamó. Los años del mono suelen ser años crispados, años críticos, también años creativos. Escribí una vez un texto que se llama Los años del mono, tratando de rastrear los sobresaltos culturales que habían ocurrido cada 12 años en los años del mono. Es un animal que a mí me gusta mucho. Octavio Paz escribió el mono gramático, y los escribas mayas tenían como emblema a un mono. Si algún animal pudiera escribir, y muchos lo han hecho, es justamente el mono, es nuestro hermano silvestre. Entonces, en su inquietud, en su vocación por la escritura, en las travesuras que hace, es un animal que me simpatiza. Escribí también un texto sobre Copito de Nieve, que se llama El mono del hombre. Este texto está en mi libro de crónicas Safari Accidental. A mí me impresionó mucho la suerte de Copito de Nieve en Barcelona, porque es un gorila albino, es un gorila que representaba a alguien único en su especie. No había otro gorila albino en el mundo. Ítalo Calvino escribió un texto sobre él, y fue envejeciendo en Barcelona mientras se convertía en el símbolo mayor de la ciudad, cosa bastante extraña porque él había venido de África ecuatorial a Barcelona, y el emblema más típico de Barcelona era justamente este simio, que no era nada típico porque era el único simio albino. Cuando murió surgió la duda de qué hacer con él, y ahí me pareció muy interesante la dinámica de la discusión, porque muchos consideraban que debía ser sepultado como una especie de jefe de Estado, con grandes honores, como un gran prócer de la ciudad. Otros decían que debía ser tratado solo como un animal. Otros buscaban una postura intermedia entre el prócer y el animal. Entonces, esta necesidad de acercarse o alejarse simbólicamente del gorila me parecía que estaba diciendo mucho de la forma en que vivimos actualmente. ¿Cuál es nuestro trato correcto con los animales? ¿Hasta qué punto podemos convivir con ellos? Finalmente, la vida de Copito de Nieve fue una vida en cautiverio, fue una vida de animal en el zoológico. Es posible que en el futuro ya no existan los zoológicos, que sea una idea totalmente anticuada, hecha en una época en que solamente a través de un zoológico se podían ver animales distantes. Siendo el simio tan parecido a nosotros, la vida de este superestrella en cautiverio me parecía que era muy similar a la de tantas figuras que entran a proyectos como Gran Hermano para estar en un cautiverio y volverse famosos, ¿no? Entonces, de ahí el interés de reflexionar sobre los monos, que son necesariamente nuestros hermanos. Juan, yo quisiera que me platicaras cuál es tu relación con el cine como espectador. Es decir, ¿cuál es el cine que a ti más te gusta ver, el que más disfrutas? ¿Cuáles son tus películas favoritas y quién es tu director predilecto? Quizá por ser hijo de padres divorciados, desde muy niño fui mucho al cine, porque los padres sacan a pasear a sus hijos y no saben qué hacer con ellos, y los llevan al cine o al fútbol o al zoológico, que son los destinos típicos. Yo vi muchas películas, recuerdo una película, Hatari, de Safari en África, que me cautivó mucho. Otra, El tigre de Bengala. Algunas adaptaciones de Julio Verne, como 2 años de vacaciones, o La isla misteriosa también.
he sido muy aficionado al cine de una manera muy desordenada. Me gustan mucho las estructuras narrativas y la posibilidad de contar en imágenes. Lo que más me cautiva del cine es eso, no tanto los diálogos que aprecio mucho en el teatro, sino la capacidad de estructurar una trama a partir de el acercamiento a un objeto que de pronto se vuelve significante, la mirada de un personaje, etcétera. En una época pensé en estudiar cine, incluso hice una aplicación a Cinecittà en Italia, pero la verdad es que ya me jalaba mucho más la literatura. Mi película favorita es Ladrones de bicicletas, de Vittorio De Sica. Como cineasta favorito, el que más me gusta es Buñuel. Me encantan los sueños que él filma y toda su idea del cine como un sueño dirigido, como una alteridad en donde las imágenes y el comportamiento de las personas cumple con otras reglas. A pesar de que se trata de un cineasta muy versátil, tiene muchos puntos de contacto en todas sus etapas. Es un fetichista extraordinario de las piernas de las mujeres, de el deseo no cumplido, las transgresiones de la religión. Todas estas cosas yo creo que convierten a Buñuel en un cineasta imprescindible. Me gustan películas de género como El Samurái de Melville, un cineasta francés que aprecio mucho porque encuentra en la soledad de quienes o persiguen el delito o lo cometen, una condición existencial muy peculiar. Me gusta mucho sobre todo el cine de los años 60 y 70. No me gusta tanto el cine de espectáculo y las estridencias, digamos, de efectos especiales y todo eso, pero también me gustan mucho los dibujos animados, en especial todos los que ha creado Pixar, Monstruos S.A., Buscando a Nemo, Toy Story 1 y 2, me parecen obras maestras de la narración y también de la fabulación a través de las imágenes, ¿no? Disfruto muchísimo las películas de dibujos animados. Juan, tú has escrito casi en todos los géneros, pues, ¿no? En literatura, pero también has incursionado en el cine, en el trabajo de guionista. Y a mí me gustaría saber de alguna manera cuál fue tu experiencia y cómo te sentiste en ese espacio donde la escritura tiene tanto poder, donde la autoría se diluye dentro de una industria y se vuelve como colectiva. Y uno como escritor de alguna manera pierde esa relación directa entre lo que imagina y lo que escribe. David Lynch dice que toda película es la destrucción de un guión. El guión es la materia prima y sobre la marcha se va cambiando mucho, se va modificando el material. Este es un proceso necesario. En ocasiones se trata de una destrucción satisfactoria, en ocasiones el guionista se siente traicionado, ¿no? La historia de la literatura está llena de escritores que se han sentido muy frustrados al querer escribir cosas para el cine y ver que en la pantalla ocurren barbaridades que ellos no pensaron jamás y que fueron puestas ahí por los caprichos de los productores, del director, todas las gentes que intervienen en la cocina de esta sopa gigantesca que es una película. En lo personal, yo he tenido poca relación con el cine como guionista. He escrito algunos guiones, solamente uno se ha filmado, que es la película Vivir Mata. Fue una experiencia extenuante porque una de las frases claves de los productores es: tu guión es maravilloso, solamente le faltan unos cuantos ajustes. Y esos cuantos ajustes pueden implicar 5 años de trabajo, 28 versiones distintas, ya sin ninguna paga posible, en fin, un trabajo de agotamiento en el cual uno acaba escribiendo un material que no necesariamente es lo que uno quiere escribir, sino es lo que en esa circunstancia uno puede hacer como la mejor versión posible para que la película se haga. Hay que ajustarse a los presupuestos, hay que ajustarse al actor o la actriz que se va a utilizar. Nosotros tuvimos, por ejemplo, una posible actriz española, entonces la protagonista tenía que tener esa nacionalidad y cambiábamos la historia. Entonces, bueno, todos estos ajustes van haciendo una especie de Frankenstein que a veces sale mejor, a veces sale peor. Creo que para alguien que escribe literatura, escribir un guión es una estupenda oportunidad de constatar que la realidad está en otra parte. La realidad de la escritura está en la novela, está en el ensayo, está en los libros, ¿no? en lo que uno puede controlar. Aún así, pues en ocasiones
hay relaciones venturosas como la de Jean-Claude Carrière con Luis Buñuel o Sam Shepard con Wim Wenders, y se dan películas muy logradas en donde se comparte una visión cinematográfica. Yo por el momento no veo posibilidades de reincidir como guionista. ¿Inspiración para tus libros? ¿Tus sueños o una imagen? ¿No? ¿Qué es lo que sientes cuando escribes alguno de tus libros? Lo que me produce la idea de escribir un cuento, de escribir una historia, es casi siempre una imagen, como una imagen soñada. Es como una fotografía, es una escena detenida en el tiempo que me resulta intrigante, que me resulta misteriosa. Me pregunto por qué las gentes están ahí, por qué están haciendo eso. Por ejemplo, 2 hombres están jugando a las barajas y junto a ellos está durmiendo una mujer. La mujer está dormida porque se aburrió o podría haber otra posibilidad. Pensé concretamente sobre esta imagen que a lo mejor la posibilidad es que lo que están jugando los 2 personajes es que están apostando por el sueño de la mujer, por aquello en lo que la mujer está soñando. Entonces, esto me lleva a pensar qué sucedió antes, por qué eso es posible, qué puede pasar después. Así surgió un cuento mío que se llama La casa pierde. Estos momentos de condensación, como de sueños detenidos o como de fotografías misteriosas, son los que me llevan a escribir una historia. Pueden pasar muchos años para que esto suceda. La imagen está ahí y yo no le encuentro sentido. A veces le encuentro un sentido previo. Sé cómo llegaron los personajes a ese momento, pero no sé qué van a hacer después. En ocasiones es al revés. Me parece que puede haber un desenlace posible, pero ignoro qué causas psicológicas realmente podrían hacer interesante este desenlace. Porque uno de los misterios de escribir historias es que la anécdota debe ser muy fuerte, tener ciertos giros de sorpresa, debe ser congruente, pero al mismo tiempo debe activar zonas misteriosas, zonas secretas del relato que toquen las emociones, la psicología de los personajes, de tal manera que al llegar al final haya algo que aclare la historia, pero no del todo. Es decir, que haya un remanente de misterio emocional, de misterio psicológico, algo que aún pueda preguntarse. Yo creo que es muy importante que los cuentos tengan esta contundencia de lo que está acabado, de lo que es un orden, de lo que es un todo, pero al mismo tiempo que despierten una inquietud, una duda.